Muy buenas noches, estamos en el segmento Jesús y la verdad presente. Y gozosos una vez más de poder compartir las buenas nuevas de salvación y también la verdad presente de lo que está ocurriendo a nivel mundial. No se olviden, hermanos, de compartir, siempre lo decimos, a través de estas plataformas. Si no nos encuentran por una, pues la encuentran por la otra, ¿no? Bajo el título, el final de la verdad presente. Así mismo es. Y que necesitamos sentir su apoyo a través de la suscripción, del like o el comentario, o a cualquier comentario. Bien. Bueno, comenzamos entonces con una oración. Oramos. Amante Padre, te agradecemos una vez más por la oportunidad que nos permite, Señor, de seguir estudiando y preparándonos, Señor, para encontrarnos contigo. Amén. Que tu Espíritu Santo transforme nuestro corazón y te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. La noticia para hoy se titula Amenazado de muerte junto a su familia y congregación. Así que estamos hablando de un pastor. Okay. Y él es un pastor de Colombia. Esta vez nos trasladamos a Colombia, América, y él se llama Miguel Arrasol. Él es líder de la iglesia Ríos de Vida y él denunció haber recibido nuevas amenazas de muerte dirigidas no solo contra él, sino contra su familia y también la congregación. El mensaje fue publicado en redes sociales bajo el título "No quemarán nuestra fe", en medio de un clima de fuerte tensión espiritual, social y política en Colombia. Según relató, en las últimas 48 horas recibió una nueva amenaza que confirmó la gravedad de un episodio que había ocurrido antes, el 17 de mayo del 2026, cuando una persona con comportamiento sospechoso ingresó al templo durante un servicio. El equipo de seguridad activó los protocolos y alertó a las autoridades, quienes, según el pastor, confirmaron que se trataba de un plan de inteligencia para hacerles daño. Así que estaba todo calculado. Planificado, sí. El pastor cuestionó la maldad detrás de una amenaza de ese tipo y mira lo que afirmó. Dice, ¿en qué mente pervertida puede caber el matar a los hijos de un pastor simplemente porque pensamos distinto? Sus palabras reflejaron no solo preocupación por su seguridad, sino también dolor por el nivel de odio que pueden desatarse contra una familia y una iglesia. No es la primera vez que el pastor y su familia enfrentan ataques. De acuerdo con su testimonio, en diciembre recibió un panfleto y mira el mensaje que decía ese panfleto. Decía, cállate, callamos para siempre. O sea, que era una amenaza. Meses después, su esposa fue agredida físicamente durante un culto. Y posteriormente, su hijo mayor, Miguel, sufrió un ataque violento que le provocó un trauma craneoencefálico y lo mantuvo hospitalizado durante 3 meses. A pesar del temor, el pastor aseguró que no retrocederán en su fe. Mira lo que él dice. Dice, vamos a seguir firmes por la Biblia, firmes por la fe y firmes por la iglesia. No nos van a acobardar más aún. Nos van a dar fuerza y Dios nos va a dar fuerzas para seguir adelante, declaró él. Mira, yo cuando uno analiza esta noticia, el tú ver que estás bajo ataque, no solamente tú, sino tu familia. Familia también, sí. Sino tus feligreses y que a tu hijo le hayan dado, o sea, le hayan provocado un trauma que estuvo 3 meses hospitalizado. Algunos flaquean en la fe, ¿sabes? Sí, claro que sí, claro que sí. Y pues dice aquí la noticia que el pastor también señaló que el conflicto no debe ser entendido solamente en términos políticos. Mira lo que afirma. Sí. Mis hermanos, hoy más que nunca usted no entiende que esta no es una batalla política. Esto es una batalla espiritual, afirmó, llamando a los creyentes a discernir la gravedad del momento. En el mensaje que acompañó el video, el pastor escribió lo siguiente. Dice, podrán intentar sembrar miedo, pero no lograrán quebrar nuestra fe ni detener el propósito que Él, refiriéndose a nuestro Dios, ha puesto en nuestra vida. Nuestra misión no cambia por las amenazas. Al contrario, se fortalece en medio de la adversidad. No nos rendiremos, no retrocedemos, no quemarán nuestra fe. Lo que estamos estudiando
en esta noticia, bajo el título amenazado de muerte junto con su familia y congregación, literalmente es esta situación. Esto también me hizo reflexionar y digo, wow, otras personas con menores cosas, es más, hasta alguien de la iglesia le dijo algo y se fue de la iglesia. Por cosas menores abandonan la fe. Exacto. Y yo digo, este pastor es digno de admirar porque su familia ha sido atacada y él tiene su mente centrada en el objetivo de evangelizar. Exacto. Y esto es lo que queremos traer a colación. Y vamos a desarrollar esta noticia contestando la siguiente pregunta. ¿Cómo el creyente llega a tener un carácter tan humilde? Porque el carácter del pastor es un carácter humilde. Claro, sí. Y esto es lo que vamos a traer a discusión en relación a la noticia. Y hay una primera pregunta. Sí, cuando nos hace ¿qué dice la Biblia sobre la humildad? Que mucha gente la confunde, piensa que humildad es pobreza, pero eso no es así. No es así. Pues fíjate lo que nos dice aquí. La humildad es la joya interior que Dios aprecia mucho. El apóstol dice que es de más valor que el oro y que las perlas o el más costosos ropaje. Mira si vale mucho la humildad. Vale más que el oro. Mira que el oro en estos momentos es lo que ha tomado valor. Sí. Mientras los atavíos exteriores hermosean únicamente a los cuerpos mortales, la mansedumbre, parte del carácter de Dios, que es manso, es un ornamento que además de embellecer, conecta a la persona finita con Dios que es infinito. O sea, sí. En los libros de los Salmos 149.4, este es el adorno que Dios escogió para sí, y que engalana los cielos con la luz. Por el mismo Espíritu prometió demostrar a los humildes con la salvación. Y los ángeles celestiales registran como los mejores atavíos a quienes confían en el Señor Jesucristo y caminan con Él. ¿En qué? En mansedumbre y humildad de mente. Qué importante. Los verdaderos hijos de Dios se van a reconocer por su carácter. Exacto. Y qué bonito uno ver personas que uno dice, wow, yo quisiera ser como esa persona, porque es que esa persona se parece a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que no importando qué pueda traer este mundo de pecado, podemos mantenernos en esta paz que solamente Dios puede dar, y es parte del carácter, mantenernos, mira, porque cuando uno tiene templanza, que eso es otro don, también eso ayuda a uno mantenerse manso y mantenerse humilde de corazón. O sea, sí. ¿Qué ocurre con el mal genio? El mal genio, qué problema, el carácter. Mira lo que dice la siguiente cita. Dice, en la escuela de Cristo, la humildad es uno de los principales frutos del Espíritu. Exacto. La gracia santificadora que imparte el Espíritu Santo capacita al poseedor para dominar su temperamento impetuoso y apresurado, a fin de que permanezca bajo control en todo momento. Eso es así. Los que en forma natural son huraños y de genio precipitado harán los mayores esfuerzos al fin de dominar su temperamento reprochable y cultivar la gracia de la mansedumbre. Cada día irán adquiriendo mayor dominio propio hasta lograr que la falta de afecto y de semejanza a Cristo sea vencida. Asimilarán el modelo divino hasta poder obedecer el inspirado mandato que dice en Santiago 1:19, que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y para airarse. ¿Qué tenemos que aprender a través de esta cita? Pues mira, a veces hay situaciones que uno dice, o más bien uno se saca de las casillas, como dice, ¿verdad? Y todo esto nos hace a nosotros entender que necesitamos más a Cristo en nuestra vida. Sí. Que nada de lo que pueda sobrevenir, nada puede quedarse sin resolver, porque a los hijos de Dios todas las cosas les son para bien y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Eso hay que tenerlo bien en claro. Sí. Quiere decir que tengo que utilizar la ayuda del Espíritu Santo para que todo a mi alrededor pueda ser bendecido a través de mi testimonio. Exacto. No importando qué prueba, qué dificultad, qué situación, uno confía en todo momento. Esto es convivencia diaria, porque cuando tú tienes la presencia de Dios en tu vida, te dice, espérate, llegó esta situación, ¿qué voy a hacer? Dios está a mi lado. Y uno dice, espérate, voy a honrarlo a través de mi comportamiento.
y que estemos velando, porque a veces pasan desapercibidas actitudes que no nos damos cuenta y somos humanos. Y dice aquí que necesitamos hacer un esfuerzo para nosotros cada día avanzar. Sí, porque dice, yo quería comentar algo, que nosotros somos luces encendidas en medio de las tinieblas. Y la gente ve en nosotros, ¿sabes? Nosotros, ¿sabes? Saben si tú eres humilde o no eres humilde. ¿Sabes? La gente va a conocer eso. Y no quiero que confundan. Pues entonces quiere decir que hay que ser como robots, que no tengan emociones. No se refiere a eso. No. Porque la Biblia, hay una situación que decía, mira, no es que no te enojes, es que ¿qué tú haces con tu enojo? Exacto. Es no pecar, es no lastimar, es no reprochar. ¿Ves? Exacto. Porque tenemos sentimientos y emociones, es parte de la humanidad. Es nosotros buscar la manera de, viviendo en el Espíritu, podamos dominar todas aquellas cosas y ser más Dios y ser más espirituales. Exacto. ¿Y qué necesitamos para vencer? Mediante el Espíritu Santo, todos los que sean engendrados para una nueva vida llegarán a ser participantes de la naturaleza divina y manifestarán su relación con Cristo en todos sus hábitos y prácticas. O sea, me estás queriendo decir que si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, vamos a tener una nueva vida. Y eso se va a reflejar en todo lo que pensamos y en todo lo que decimos. Y imagínate si necesitamos Espíritu Santo, que a veces las personas, cuando tú ves cómo se comportan, ya no hay diferencia entre un humano y un animal, tristemente. Y más que ahora que se quieren parecerse a los animales con esta nueva ideología. Termina la cita diciendo que el que pretende ser cristiano, esto es importante, y mantiene sus propensiones y defectos de carácter, ¿en qué se diferencia de los mundanos? Yo lo comparé, yo creo que yo fui bien radical cuando lo comparé con la naturaleza de los animales, pero aquí dice, ¿en qué se diferencia de los humanos, de los mundanos? Pues si no aprecia la verdad que refina y santifica, ¿qué cosa? No ha nacido de nuevo. Necesitamos para vencer, número 1, el Espíritu Santo. Y número 2, la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cuando uno lee la Biblia, ahí está, la verdad, es su palabra. Exacto. Hay otra pregunta. ¿Qué decisión debemos tomar? Una buena pregunta. La aceptación de la verdad es uno de los medios que Dios utiliza para santificar. Cuanto más claramente la entendamos y más fieles seamos en obedecerla, más humildes seremos estima propia. En consecuencia, más exaltado será el concepto que tendrá de nosotros el universo celestial. Cuanto menos egoístas sean nuestros esfuerzos en favor de Dios, seremos más semejantes a Cristo y como consecuencia, mayor será nuestra influencia para el bien. Así que el egoísmo es algo que procede del mal, no puede estar en los hijos de Dios. Y comenzamos la cita con algo importante, dice la aceptación de la verdad. De la verdad, sí. Para que tú la aceptes, primero tienes que conocerla. Y para que tú puedas vivir en la verdad, primero tienes que tomar una decisión. Dios nos da el libre albedrío. Claro. Dios quiere que todo el mundo se salve, pero uno toma la decisión. Y mira qué importante en nosotros entender que una vez que conozcamos la verdad y la obedecemos, ahí somos más humildes. Sí, sí. En conclusión, las amenazas contra el pastor Miguel Arrazola, su familia y la iglesia dejan una advertencia seria para, esta vez, Colombia. Y también para quienes le impresionan que la persecución cristiana esté en países de Latinoamérica. El odio nunca debe normalizar y la oración por quienes están en primera línea no es una frase religiosa, sino una necesidad urgente. Así que tenemos que, velar para que no nos sorprenda la hora de prueba que cada vez está, más cercana. Avancemos con fe en Dios y con mucha humildad, pues sus hijos reflejan el carácter de su pastor. Mantengámonos con firmeza ante el llamado, aún en las dificultades que nos toque afrontar. Podemos aprender a través de esta noticia qué fe inquebrantable tuvo ese pastor. Claro.
tocando lo más preciado que nosotros tenemos, que es la familia, y aún así Él dijo, vamos para adelante, vamos con Cristo, estamos firmes. Que esto nos sirva a nosotros de ejemplo, que no importa qué situación estemos afrontando, usted diga, yo recibí un llamado del Señor y seguiré adelante porque Dios está en las puertas y somos coherederos de este mensaje. Así que, Maranata, Cristo viene. Dispuesto a escuchar su voz y entregar tu vida. Si te digo que Él te quiere dar vida eterna y está dispuesto a escuchar su voz y entregar tu vida, Él te llena de amor de siempre nos sostendrá. Con su grande poder.
nos sostendrá. Él siempre nos sostendrá. Nos sostendrá. Saludos hermanos y amigos, les habla su amigo en Cristo Jesús, Juno Trinidad. Continuamos con la serie El Gran Conflicto de los Siglos, capítulo 11, cual lleva por título La protesta de los príncipes. Uno de los testimonios más nobles dado en favor de la Reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania ante la dieta de Spira en el año 1529. El valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Esta protesta dio a la iglesia reformada el nombre de protestante y sus principios son la verdadera esencia de protestantismo. Había llegado para la causa de la Reforma un momento sobrio y amenazante, a despecho de edicto de Worms, que colocaba a Lutero fuera de la ley y prohibía enseñar o creer sus doctrinas. La tolerancia religiosa había prevalecido en el imperio. La providencia de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Carlos V, por aniquilar la Reforma, pero muchas veces a intentar dañarla, se veía obligado a desviar el golpe. Vez tras vez había parecido inevitable la inmediata destrucción de los que se atrevía a oponerse a Roma. Pero en el momento crítico aparecían los ejércitos de Turquía con las fronteras de Oriente, o bien el rey de Francia o el Papa mismo, celoso de la grandeza del emperador, le hacía la guerra. Y de esta manera, entre el tumulto y las contiendas de las naciones de Reforma, había podido extenderse y fortalecerse. Por último, los soberanos papistas pusieron tregua a sus disputas para hacer causa común contra los reformadores. En el año 1526, la dieta de Spira había concedido a cada estado plena libertad en asuntos religiosos, hasta tanto que se reuniese un concilio general. Pero en cuanto desaparecieron los peligros que imponía esta concesión de emperador, convocó una segunda dieta en Spira para 1529, con el fin de aplastar las herejías. Quería inducir a los príncipes, en lo posible por miedos pacíficos, a que se declarara contra la Reforma, pero si no lo consiguiera por tales medios, Carlos estaba dispuesto a echar mano de la espada. Los papistas se consideraban triunfantes. Se presentaron en gran número en Spira y manifestaron abiertamente sus sentimientos hostiles para con los reformadores y para con todos los que los favorecían. Decían, Melanchthon, nosotros somos la escoria de la basura del mundo, mas Dios proveerá para sus pobres hijos y cuidará de ellos. A los príncipes evangélicos que asistieron a la dieta se les prohibió que se predicara el evangelio en sus residencias. Pero la gente de Spira estaba sedienta de la palabra de Dios y no obstante dicha prohibición, miles acudían a los cultos que se celebraban en las capillas de Elector de Sajonia. Esto precipitó la crisis.
Una comunicación imperial anunció a la dieta que, habiendo originado graves desórdenes, la autorización que concedía la libertad de conciencia, el emperador mandaba se fuese suprimida. Este acto arbitrario excitó la indulgencia, la indignación y la alarma de los cristianos evangélicos. Uno de ellos dijo: Cristo ha caído de nuevo en manos de Cafás y de Pilato. Los romanistas se volvieron más intransigentes. Un fanático papista dijo: los turcos son mejores que los luteranos, pero los turcos observan días de ayuno mientras que los luteranos los profanan. Si hemos de escoger entre la Sagrada Escritura de Dios y a los antiguos errores de la iglesia, tenemos que rechazar aquellas. Melastón decían: cada día Fabel en plena asamblea arrolla una piedra más contra los evangélicos. La tolerancia religiosa había sido implantada legalmente y a los estados evangélicos resolvieron oponerse a sus derechos fueran pisoteados. A Lutero, todavía condenado por el edicto de Worms, no le era permitido presentarse en Spira, pero le presentaba a sus colaboradores a los príncipes que Dios había suscitado en defensa de su causa en aquel trance. El ilustre Federico de Sajonia, antiguo protector de Lutero, había sido rebatido por la muerte. Pero el duque Juan, su hermano y sucesor, había saludado la reforma con gran gozo, y a un hombre de paz no dejó de desplegar gran energía y celo en todo lo que se relacionaba con los intereses de la fe. Los sacerdotes exigían que los estados que habían aceptado la reforma se sometieran implícitamente a la jurisdicción de Roma. Por su parte, los reformadores reclamaban la libertad que previamente se les había otorgado. No podía consentir en que Roma volviera a tener bajo su dominio los estados que había recibido con tanto regocijo la palabra de Dios. Finalmente, se propuso que los lugares donde la reforma no había sido establecida, el edicto de Worms se aplicara con todo vigor, y que en los lugares donde el pueblo se había apartado de él y donde no se le podía hacer conformarse a él sin peligro de levantamiento, pero lo menos no se introdujera ninguna nueva reforma, no se predicara sobre puntos que se presentaran a diputar, no se hiciera oposición de la celebración de la misa, ni se permitiera que los católicos romanos abrazaran las doctrinas de Lutero. La dieta aprobó esta medida con gran satisfacción de los sacerdotes y prelados del Papa. Se le aplicaba este edicto. La reforma no podía extenderse en los puntos a donde no había llegado todavía, ni podía siquiera afirmarse. En los países en que se había extendido, quedaría suprimida la libertad de palabra y no se tolerarían más conversiones. Y se exigía a los amigos de la reforma que se sometieran inmediatamente a esas restricciones y prohibiciones. Las esperanzas del mundo parecía estar a punto de extinguirse. El restablecimiento de la jerarquía papal volvería a despertar inevitablemente los antiguos abusos, y sería fácil hallar ocasión de acabar con una obra que ya había sido atacada tan violentamente por el fanatismo y la decisión. Cuando el partido evangélico se reunió para conferenciar, los miembros se miraban unos a otros con manifiestos desaliento. Todos se preguntaban unos al otro, ¿qué hacer? Estaban en juego grandes consecuencias para el porvenir del mundo. ¿Debía someterse
los jefes de la reforma y atacar el edicto. ¿Cuál fácil hubiera sido para los reformadores en aquella hora? Angustiosa en extremo. Tomar por un sendero errado. ¿Cuántas excelentes pretextos y hermosas razones no hubiera podido alegar para presentar como necesaria la sumisión? A los príncipes luteranos se les garantizaba el libre ejercicio de su culto. El mismo favor se hacía extensivo a sus súbditos que con autoridad el edicto hubiese abrazado la fe reformadora. No podía contentarse con esto. De cuántos peligros no les libraría su sumisión y cuánto sinsabores y conflicto no les iba a exponer su oposición. ¿Quién sabía qué oportunidades no les traía el porvenir? Abracemos la paz. Aceptemos el ramo de olivo que nos brinda Roma y restringimos las heridas de Alemania. Con un argumento como estos hubieran podido los reformadores honestar su sumisión y entrar en el sendero que infaliblemente y en tiempo no lejano hubiera dado al traste con la reforma. Afortunadamente, consideraron el principio sobre el cual estaba basado el acuerdo y obraron por fe. ¿Cuál era este principio? Era el derecho de Roma de coartar la libertad de conciencia y prohibir la libertad de investigación. Pero no había quedado estipulado que ellos y sus súbditos protestantes gozarían libertad religiosa. Sí, pero como un favor consignado en el acuerdo y no como un derecho. En cuanto a aquellos a quienes no alcanzaba la deposición, los había de regir el gran principio de autoridad. La conciencia no contaba para nada. Roma, hermanos, era el juez infalible a quien había que obedecer. Aceptar semejante convenio hubiera equivalido a admitir que la libertad religiosa debería limitarse a la soberanía reformadora. Y en el resto de la cristiandad, la libertad de investigación y la profesión de fe reformada serían entonces crímenes dignos de calabozo. Se registrará ellos a ver así localizada la libertad religiosa. Declararían con esto que la reforma había hecho ya su último convertido y conquistado su última pulgada de terreno, y que en las reuniones donde Roma dominaba, su dominio se perpetuaría. Rechazamos este decreto, dijeron los príncipes. En asuntos de conciencia de mayoría no tiene poder, declararon los diputados. Es el decreto de 1526 a que debemos la paz que disfruta el imperio. Su abominación llenaría a Alemania de disturbio y fracciones. Es incompetente la dieta para hacer más que conservar la libertad religiosa hasta tanto que se reunía un concilio general. Proteger la libertad de conciencia es un deber del Estado y es el límite de su autoridad en materia de religión. Todo gobierno secular que intenta regir las observancias religiosas o imponerlas por medio de la autoridad civil sacrifica precisamente el principio por el cual lucharon tan noblemente los cristianos evangélicos. Ahora, ¿podían los reformadores declararse inocentes de la sangre de los centenares de miles de luchadores que, perseguidos por semejante edicto, tendría que sucumbir en los países dominados por el Papa? Esto hubiera sido traicionar en aquella hora suprema la causa del evangelio y las libertades de la cristiandad. Más bien, los sacrificarían
ellos todo, hasta sus posesiones, sus títulos y sus propias vidas. Rechacemos este decreto, dijeron los príncipes. En asuntos de conciencia la mayoría no tiene poder, declararon los diputados. Es el decreto de 1526 a que debemos la paz de que disfrutar el imperio. Su abolición llenaría a Alemania de disturbio y fracciones. Es incompetente la dieta para hacer más que conservar la libertad religiosa hasta tanto que se reúna un concilio general. Proteger la libertad de conciencia es un deber de Estado y es el límite de la autoridad de material de religión. Todo gobierno secular que intenta regir las observancias religiosas o imponerlas por medio de la autoridad civil sacrifica precisamente el principio por el cual lucharon tan noblemente los cristianos evangélicos. Los papistas resolvieron concluir con lo que llamaba una atrevida obstinación. Para principiar, procuraron sembrar distinciones entre los que sostenían la causa de la reforma de imitar a quienes todavía no se había declarado abiertamente por ellas. Los representantes de las ciudades libres fueron citados a comparecer ante la dieta y se les exigió que declarase si accedieran a las condiciones de edicto. Pidieron ellos que se les dieran tiempo para contestar, lo que no les fue concedido. Al llegar el momento en que cada cual debía dar su opinión personal, casi la mitad de los consultantes se declararon por los reformadores, los que así se negaron a sacrificar la libertad de conciencia y el derecho de seguir su juicio individual. Todos sabían que su actitud les acarrearía las críticas, la condenación y la persecución. Uno de los delegados dijo: debemos negar la palabra de Dios o ser quemados. El rey Fernando, representante del emperador ante la dieta, vio que el decreto causaría serios disturbios, a menos que se indujese a los príncipes a aceptarlo y apoyarlo. En vista de esto, apeló al arte de la presunción, pues sabía muy bien que emplea la fuerza contra semejantes hombres no tenía otro resultado que confirmarlos más en su resolución. Suplicó a los príncipes que aceptase el decreto, asegurándoles que este acto llenaría de regocijo el emperador. Pero estos hombres leales reconocían una autoridad superior a todos los gobernantes de la tierra y contestaron con toda calma: nosotros obedecemos al emperador en todos aquello que contribuye y mantiene la paz y la gloria de Dios. Finalmente, manifestó el rey al elector y sus amigos en presencia de la dieta que el edicto iba a ser promulgado como decreto imperial y que lo único que les quedaba era someterse a la decisión de la mayoría. Y habiéndose expresado así, salió de la asamblea sin dar oportunidad a los reformadores para discutir o replicar. En vano estos le mandaron mensajeros para instarle a que volviera. A las súplicas de ellos solo contesto: es asunto concluido, no queda más que la sumisión. El partido imperial estaba convencido de que los príncipes cristianos se aferrarían a la Santa Escritura como a algo superior y a las doctrinas y a los mandatos de los hombres. Sabían también que ahí donde se adaptarán esta actitud, el papado sería finalmente derrotado. Pero como lo había hecho millares desde ese entonces, mirando las cosas que se ven, se lisonjearon de que la causa del emperador y del papa quedaba firme y muy débil de los reformadores. Si esto solo hubiera dependido del auxilio humano, había resultado tan impotente como los suponían los papistas. Pero aquel débil en número y en desacuerdo con Roma tenía fuerza, apelaba
de la decisión de la dieta de la palabra de Dios y del emperador de Carlos a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Como Fernando se negara a tener en cuenta las conversiones de los príncipes, decidieron estos no hacer caso de su ausencia, sino presentar sin demora su protesta ante el Concilio Nacional, formándose en consecuencia las siguientes declaraciones que fue presentada a la dieta. Protestamos por medio de este manifiesto ante Dios, nuestro único creador, conservador, redentor y salvador, y que un día será nuestro juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas. Y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna a propuesta, decreto, en todo aquellos que sea contrario a Dios y a su santa palabra y a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas. ¿Cómo ratificar nosotros este edicto? No podemos admitir que cuando el Dios Todopoderoso llame a un hombre a su conocimiento, no se le permita abrazar este conocimiento divino. No hay doctrina verdadera sin la que está conforme con la palabra de Dios. El Señor prohíbe la enseñanza de cualquier otra doctrina. La Santa Escritura debería explicarse con otros textos más claros. Este santo libro es, en todo cuanto es necesario al cristiano, de fácil interpretación y propia para suministrar luces. Estamos resueltos por la gracia divina a mantener la predicación pura, exclusiva de la palabra de Dios sola, tal como la contienen los libros bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, sin alteraciones de ninguna especie. Esta palabra es la única verdad, es la regla segura de toda doctrina y de toda vida, y no puede faltar ni engañarnos. El que edifica sobre este fundamento estará firme contra todos los poderes de infierno, mientras que cuanto vanidad se le oponga caerá delante de Dios. Por tanto, rechacemos el yugo que se nos impone. Al mismo tiempo, esperamos que su majestad imperial se portará con nosotros como príncipe cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas. Y declaramos que estamos dispuestos a prestarle a Él lo mismo que a vosotros. Gracioso, dignísimo, señores. Todo el efecto y la obediencia que creemos deberemos en justicia. Este acto produjo hondas impresión en el ánimo de la dieta. La mayoría de ellas se sorprendió y alarmó ante el arroyo de los que suscribían semejante protesta. El porvenir se presentaba incierto y proceloso. Las decisiones, las contiendas y el derramamiento de sangre parecían inevitables, pero los reformadores, firmes en la justicia de su causa y entregándose en brazo del Omnipotente, se sentían fuertes, animosos. Los príncipes contenidos en este célebre protesta constituye la esencia misma del protestantismo. Ahora bien, esta protesta se opone en dos abusos del hombre en asuntos de fe. El primero es la intervención del magistrado civil y el segundo, la autoridad arbitraria de la iglesia. En lugar de esos dos abusos, el protestantismo sobrepone la autoridad de la conciencia a la de magistrado y la de la palabra de Dios y la de la iglesia visible. En primer lugar, niega la competencia del poder civil en asuntos de religión y dice con los profetas y apóstoles: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. A la corona de Carlos V sobrepone
la de Jesucristo. Es más, sentir el principio de que toda enseñanza humana debe ordenarse a los oráculos de Dios. Los protestantes afirmaron además el derecho que les asistían para expresar libremente sus convicciones tocante a la verdad. Querían no solamente creer y obedecer, sino también enseñar lo que contiene la Santa Escritura. Y negaba el derecho de sacerdote o de magistrado para intervenir en asuntos de conciencia. La protesta de Spira fue un solemne testimonio contra la intolerancia religiosa y una declaración en favor del derecho que asiste a todos los hombres para adorar a Dios según les dicte la conciencia. El acto estaba consumido, grabado, quedado en la memoria de millares de hombres y consignado en las crónicas del cielo, de donde ningún esfuerzo humano podía arrancarlo. Toda la Alemania evangélica hizo suya la protesta como expresión de su fe. Por todas partes la consideraba como prenda de una era nueva y más. Uno de los príncipes, expresándose así ante los protestantes de Spira, que el Todopoderoso que os ha concedido gracia para que le confieses higiénicamente con libertad y conservaos en esta firmeza cristiana hasta el día de la eternidad. Si la Reforma, después de alcanzado tan notable éxito, hubiese contemporizado con el mundo para contar con su favor, había sido infiel a Dios y a sí misma y hubiera labrado su propio ruina. La experiencia de aquellos nobles reformadores encierra una lección para todas las épocas venideras. No ha cambiado en nada el modo en que trabaja Satanás contra Dios y contra su palabra. Se opone hoy, tanto como en el siglo XVI, a que las escrituras sean reconocidas como guía de la vida. En la actualidad, los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos y se hace muy necesario volver al gran principio protestante, la Biblia, únicamente la Biblia, como regla de la fe y del deber. Satanás sigue valiéndose de todos los medios de que se oponen más destruir la libertad religiosas. El mismo poder anticristiano que rechazaron los protestantes de Spira procura ahora con redoblado esfuerzo restablecer su pérdida supremacía. La misma adhesión incondicional a la palabra de Dios que se manifestó en los días tan críticos de la Reforma en el siglo XVI es la única esperanza de una reforma en nuestros días. Sí. Aparecerán señales precursoras de peligro para los protestantes, juntamente con otros indicadores de que la mano divina protegía a los fieles. Pero aquel entonces fue cuando Melanchthon llevó como a escapar a su amigo Simón Grineo por las calles de Spiro rumbo a Rin y le instó a que cruzase el río sin demora. Admirado, Grineo deseaba saber el motivo de tan repentina fuga. Contestarle Melanchthon, un anciano de aspecto augusto y venerable, pero que me es desconocido, se me apareció y me dio la noticia de que en un minuto los agentes de la justicia iban a ser despachados por Fernando para arrestar al Grineo. Durante el día, Grineo se había encandilizado a oír un sermón Faber, eminente doctor papista, y al fin
de él le reconvino para haber defendido ciertos errores detestables. Fabel disimuló su enojo, pero inmediatamente se dirigió al rey y obtuvo de él una orden de arresto contra el oportuno profesor de Heidelberg. A Melestón no le cabía duda de que Dios había salvado a su amigo, enviado a uno de los santos ángeles para avisarle de peligro. Melestón permaneció en las riberas del río hasta que las aguas mediaran entre su amado amigo y aquellos que le buscaba para quitarle la vida. Así que le vio en salvo, en la ribera opuestas, exclamó: ya está fuera del alcance de la garra de los que tienen sed de sangre inocente. De regreso en su casa se le dijo a Melestón que unos emisarios había estado buscando a Grineo y registrándolo toda de arriba abajo. La reforma debería alcanzar mayor preeminencia ante los poderosos de la tierra. El rey Fernando se había negado a oír a los príncipes evangélicos, pero iba a tener estos la oportunidad de presentar su causa ante el emperador y ante la asamblea de los militares del Estado y de la Iglesia, para calmar las disensiones que perturbaban al imperio. Carlos V, un año después de la protesta de Spira, convocó una dieta en Augsburg, perfectado que a él mismo la presidirá en persona. Y a ella fueron convocados los jefes de la causa protestante. Grandes peligros amenazaban a la reforma, pero sus defensores confiaron su causa a Dios y se comprometieron a permanecer firmes y fieles al Evangelio. Los consejeros del elector de Sajonia le incitaron a que no pareciera ante la dieta. Decían ellos que el emperador pedía la presencia de los príncipes para atraerlos a una trampa. ¿No era arriesgoso todo eso de encerrarse dentro de los muros de una ciudad a merced de un poderoso enemigo? Otros, en cambio, decían: si los príncipes se portan con valor, la causa de Dios está salvada. Fiel es Dios y nunca nos abandonará, decía Lutero. El elector y su comitiva se encaminaron a Augsburg. Todos conocían el peligro que les amenazaba y muchos seguían adelante con triste semblante y corazón turbado. Pero Lutero, que los acompañará hasta Coburgo, reanimó su deber fiel cantando el himno escrito en el curso de aquel viaje. Castillo fuerte es nuestro Dios. Muchos presentimientos se desviaron y muchos corazones apresurados sintieron alivio a oír las inspiradas estrofas. Los príncipes reformadores habían resuelto redactar una exposición sistemática de sus opiniones, con pruebas de la Santa Escritura, y presentarla a la dieta. Y la preparación de ella fue encomendada a Lutero, Melastón y sus compañeros. Y esta confesión fue aceptada por los protestantes como expresión genuina de su fe. Y se reunieron para firmar tan importante documento. Fue esta una ocasión solemne y decisiva. Estaban muy deseosos los reformadores de que su causa no se confundiera con los asuntos políticos y querían que la reforma no debería ejercer otra influencia que la de que procede de la palabra de Dios. Cuando los príncipes cristianos se adelantaron a firmar la confesión, Melestón se entrepuso diciendo a los teólogos y a los ministros: es el quienes corresponde oponer estas cosas. Reservamos para otros asuntos la autoridad
de los poderosos de la tierra. No permita Dios, replicó Juan Sajonia, que sea yo excluido. Estoy resuelto a cumplir con mi deber, sin preocuparme de mi corona. Deseo confesar al Señor mi vireta y mi orga de elector no me son tan preciosas como la cruz de Cristo. Habiendo dicho esto, firmó. Otro de los príncipes, a tomar la pluma para firmar, dijo: si la honra de mi Señor Jesucristo lo requiere, estoy listo para sacrificar mis bienes y mi vida. Prefería dejar a mis súbditos, mis estados y la tierra de mis padres para irme bordar en mano. Prosiguió diciendo: antes que reciba otra doctrina que la contenida en esta confesión. Tal era la fe y el arrojo de aquellos hombres de Dios. Llegó el momento señalado para comparecerse ante el emperador Carlos V, sentado en su trono, rodeado de los electores y de los príncipes. Dio audiencia a los reformadores protestantes. Diose lectura a la confesión de fe de estos. Fueron presentadas con toda claridad las verdades del evangelio ante la angustia asamblea. Y señalados estos errores de la iglesia papal, con razón fue llamado aquel día el día más grande de la Reforma y uno de los más gloriosos en la historia del cristianismo y de la humanidad. Hacía apenas unos cuantos años que el monje de Wittenberg se presentara solo en Worms ante el Concilio Nacional. Y ahora, en vez de él verse en los más nobles y poderosos príncipes del imperio, a Lutero no se les había permitido comparecerse en Oxford, pero estaba presente por sus palabras y por sus oraciones. Me lleno de gozo, escribía, por haber llegado hasta esta hora en Cristo, esta hora en que Cristo ha sido ensalzado públicamente por tan ilustres confesores y en tal gloriosa asamblea. Así se cumplió lo que dice la Sagrada Escritura en Salmo 119, 46. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes. En tiempo de Pablo, el evangelio por cuya causa se les encarceló, fue presentado así a los príncipes y nobles de la ciudad imperial. Igualmente en Oxford, lo que el emperador había prohibido que se predicase desde el púlpito se proclamó en el palacio. Lo que había sido estimado aún indigno de ser escuchado por los sirvientes era escuchado con admiración por los amos y señores del imperio. El auditorio se componía de reyes y de nobles. Los predicadores eran príncipes honorados. Y el sermón era la verdad real de Dios. Desde los tiempos apostólicos, dice un escritor, no hubo obra tan grandiosa ni tan inmejorable confesión. Cuanto ha sido dicho por los luteranos es cierto y no lo podemos negar, declamaba un obispo papista. ¿Podéis refutar con buenas razones la confesión hecha por el elector y sus aliados? Preguntaba otro obispo al doctor Eck. Sí, lo puedo, respondía, pero no con los escritos de los apóstoles y los profetas, sino con los concilios y con los escritos de los padres. Comprendo, repuso, que hacía la pregunta. Según su opinión, los luteranos están basados en las escrituras, en tanto que nosotros estamos fuera de ella. Varios príncipes alemanes fueron convertidos en la fe reformadas. Y el mismo emperador declaró que los artículos protestantes contenían la verdad. La confesión fue traducida a muchos idiomas, circuló por toda Europa. Y en las generaciones subsiguientes, millones la aceptaron como expresión de la fe. Los fieles siervos de Dios
no trabajaba solo, mientras que los principados y potestades de los espíritus malos se ligaban contra ellos. El Señor no desamparaba a su pueblo. Si sus ojos hubiera podido abrirse, había tenido clara evidencia de la presencia y de auxilio divino, que les fueron concedidos como a los profetas en la antigüedad. Cuando el siervo de Eliseo mostró a su amo las huestes enemigas que los rodeaba sin dejarles cómo escapar, fíjese, el profeta oró, segundo de Reyes 6:17, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Y he aquí, el monte estaba lleno de carros y caballos de fuego. El ejército celestial protegía al varón de Dios. De mismo modo, había ángeles que cuidaban a los que trabajaban en la causa de la reforma. Uno de los principios que sostenía Lutero con más firmeza era que no se debería acudir al poder secular para apoyar la reforma, ni recurrir a las armas para defenderlas. Se alegraba de la circunstancia de que los príncipes de imperio confesaran el evangelio. Pero cuando esos mismos príncipes intentaron unirse a una liga defensiva, declaró que la doctrina del evangelio debería ser defendida solamente por Dios. Cuanto menos interviniese los hombres en esta obra, más notable sería la intervención de Dios en su favor. Todas las precauciones políticas opuestas eran, según su modo de ver, hijas de un temor indigno y de una desconfianza pecaminosa. Cuando enemigos poderosos se unen para destruir la fe reformada y millares de espadas parecían desenviarse para combatirla, Lutero escribió: Satanás manifiesta su ira, conspira pontífices impíos y nos amenaza la guerra. Exhorta al pueblo a que luche con fervor ante el trono de Dios en fe y ruegos para que nuestros adversarios, vencidos por el Espíritu de Dios, se vean obligados a ser pacíficos. Nuestra más ingente necesaria. La primera cosa que debemos hacer es orar, a hacer saber al pueblo que esta hora el mismo se haya expuesto al filo de la espada y la ira del diablo. Hacer que ore. En otra ocasión, con fechas posteriores, refiriéndose a la liga que trataba de organizar los príncipes reformadores, Lutero declaró que la única arma que debería emplearse en esa causa era la espada del Espíritu. Escribió al elector de Sajonia: no podemos en conciencia aprobar la alianza opuesta. Preferiremos morir 10 veces antes que el evangelio fuese causa de derramar una gota de sangre. Nuestra parte es ser como ovejas de matadero. La cruz de Cristo ha de llevarla. No tema su alteza, mas podemos nosotros con nuestras oraciones que todos nuestros enemigos con sus jactancias. Más que nada, evitar que se manche vuestras manos con la sangre de vuestros hermanos. Si el emperador exige que seamos llevados ante sus tribunales, estamos listos para comparecer. No podéis defender la fe. Cada cual debe creer a costa suya. Del lugar secreto de oración fue de donde vino el poder que hizo estremecerse al mundo en los días de la gran reforma. Allí, con santa calma, se mantenía firme los siervos de Dios sobre la roca de sus promesas. Durante la agitación de Augsburg, Lutero no dejó de dedicar 3 horas al día, hermanos, a la oración. Y este tiempo lo tomaba de las horas del día más propicia al estudio. En los secretos de su vivienda se le oía
derramar su alma ante Dios con palabras de adoración, de temor y de esperanza, como si hablara con un amigo. Sé que eres nuestro Padre y nuestro Dios, decía, y que has de desbaratar a los que persiguen a tus hijos, porque tú también estás envuelto en el mismo peligro que nosotros. Todo este asunto es tuyo, y si en él estamos también interesados nosotros, es porque a ello nos constriñeste defendernos, pues, oh Padre. A Meletón, que se hallaba agobiado bajo el peso de la ansiedad y del temor, le escribió: gracia y paz en Jesucristo. En Cristo, dijo, y no en el mundo. Amén. Aborrezco de todo corazón esos cuidados exajados que os consumen. Si la causa es injusta, abandónala. Y si es justa, ¿por qué hace mentir la promesa de aquel que nos manda dormir y descansar sin temor? Jesucristo no faltará en la obra de justicia y la verdad. Él vive, Él reina. ¿Qué pues temeremos? Dios oye los clamores de sus hijos. Fundió gracia y valor a los príncipes y ministros para que sobrevivieran la verdad contra las potestades de las tinieblas de este mundo. Dice el Señor, primero, Pedro 2:6. He aquí que yo pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida preciosa, y aquel que creyera en ella no quedará avergonzado. Los reformadores protestantes habían edificado sobre Cristo, y las puertas del infierno no podían prevalecer contra ellos. Eso es así, hermano. Le esperamos en nuestra próxima semana, capítulo 12. La reforma en Francia, cuál va a ser parte número 1. Oremos. Señor Padre eterno, en esta hora, gracias te damos una vez más por este día glorioso que nos has dado. Una vez más estamos escuchando su voz, Señor, a través de este pasado que hubo, cuando entendemos que la historia se repite. Permite, Dios, que cada uno de nosotros podamos mantenernos firmes cuando nos llevemos a los tribunales y que no echemos para atrás para nada. Que tengamos esa fe en ti, oh Dios. Que pase lo que pase, oh Dios, que nosotros siempre no haga flaquear. Permita, Dios, acercarnos más a ti, como estos reformadores en aquella época lo hicieron. Gracias, Señor, una vez más por estar con nosotros, Dios. Bendice a nuestros hermanos, nuestros oyentes, Señor. Cada uno de ellos, Dios. Cuida de ellos. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima.